Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Rebeca Ríos y soy la docente encargada de acompañarlos en este módulo de indicadores de salud. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan comprender qué es un indicador de salud, qué utilidad tiene, qué atributos debe cumplir un indicador de salud y al finalizar la clase ustedes deberían poder generar un indicador de salud y analizar sus resultados. La Organización Mundial de la Salud define que un indicador es una variable que sirve para medir los cambios sanitarios. Dicho en otras palabras, los indicadores lo que intentan hacer es medir u objetivar de forma cuantitativa o cualitativa sucesos colectivos para poder así respaldar las acciones políticas, evaluar los logros y las metas sanitarias. Entonces, un indicador es un instrumento de evaluación que puede determinar de manera directa o de manera indirecta modificaciones para dar así una idea del estado de situación o una condición en particular. Por lo tanto, entonces un indicador es un dispositivo que nosotros generamos o que utilizamos para poder resaltar o realzar alguna cualidad o atributo o variable de la población que por sí sola no sería obvia o por sí sola no me estaría brindando información. ¿Bien? Entonces, ¿nosotros qué hacemos con los indicadores? A partir de diferentes fuentes de datos, obtenemos datos, los analizamos en un lugar y tiempo determinado y generamos información. Información que es utilizada posteriormente por aquellas personas que son encargadas de tomar decisiones en cuanto a la salud de la población. Bien. Entonces, ¿qué función tienen estos indicadores? Bien, la principal función es obviamente es obtener información en base a datos, obtener información. Esta información la vamos a usar tanto para describir diferentes situaciones de esta población o para llevar a cabo diferentes acciones que nos deben a mejorar la salud de la población. ¿Sí? Otra función es la de explicar diferentes situaciones de salud de la población o para ayudarnos a comprender diferentes situaciones o diferentes resultados en cuanto a salud de la población. ¿Sí? Otra de las funciones principales de estos indicadores es la de evaluar la calidad de atención de los sistemas de salud. ¿Sí? Aquí ya vamos a ver más adelante que estos indicadores por ahí les van a sonar más familiares, que son los indicadores de cobertura, los indicadores de proceso y de resultado. ¿Bien? Bueno, y para finalizar, estos indicadores también son fuente de información para luego realizar las investigaciones necesarias de acuerdo a la información que obtenemos a partir de la población. Con respecto a los atributos, cuando hablamos de atributos nos referimos a las características que debe cumplir un indicador para que sea eficaz. ¿Bien? Cuando hablamos de atributos nos referimos a que un indicador debe ser válido. Cuando hablamos de validez hacemos referencia a que un indicador debe medir lo que realmente yo quiero medir, ¿sí? Yo creo un indicador para medir determinada situación de salud de la población, entonces tengo que tener en cuenta que este indicador debe medir lo que yo realmente necesito, ¿bien? Otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando yo genero un indicador, yo voy a necesitar obtener datos. Y esos datos yo tengo que saber de dónde los voy a sacar y cuán factible va a ser para mí obtener esos datos, ¿sí? No solamente de dónde los voy a sacar, sino si es que realmente voy a poder obtener esos datos. Otra cosa importante es que estos indicadores nos van a brindar a nosotros, luego de su análisis, cierta información. Y esta información debe ser recopilada y notificada de forma oportuna a aquellas personas que van a ser las que tomen decisiones en base a estos resultados. Por lo tanto, yo una vez que genero un indicador, produzco la información necesaria, tengo también que asegurarme que esta información llegue a donde debe llegar para que su información sea utilizada correctamente. ¿Bien? Otra cosa importante es que una vez que yo genero un indicador, el
Este indicador debe ser reproducible, es decir que si este indicador lo realizan diferentes personas, pero utilizando la misma técnica, el resultado que todas deberían obtener debería ser siempre el mismo. Bien, a su vez un indicador también debe ser sostenible en el tiempo. Y acá hacemos referencia con esto, de que por ahí ellos quieren un indicador para medir alguna variable de la salud de la población muy interesante, muy importante, pero que el método de medición es muy caro o que el sistema que yo necesito para medir es muy caro, por lo tanto no va a ser sostenible en el tiempo y va a ser un indicador que yo capaz pueda medir una sola vez y después no voy a tener con qué compararlo o cuándo compararlo, porque capaz que se repite en 20 años esa medición o esa situación. Bien, y otra cosa importante es que yo, si bien puedo generar indicadores de diferentes atributos o situaciones de salud de la población, estos indicadores tienen que tener cierta relevancia. Es decir, que si yo voy a generar un indicador, este indicador debe tener un objetivo, debe tener una función y debe tener una finalidad y una importancia. ¿Ah? Y a su vez debe ser comprensible. O sea que la información que me genere a mí este indicador debe ser comprendida por aquella persona que va a utilizar esta información para la toma de decisiones. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la función de los indicadores, ya sabemos los atributos que debe tener un indicador, entonces ya sabemos que estos indicadores son las fuentes indispensables para transformar los datos en información, que esta información llegue a las personas que son las encargadas de la toma de decisiones y estas decisiones son las que van a ir a impactar directamente en la salud de nuestra población. Ahora lo que vamos a hacer es aprender a formularlo, ¿sí? Cuando ustedes vean este ejemplo, se van a acordar de años anteriores, de cursados de años anteriores. Y la verdad que la fórmula de un indicador es muy similar a la fórmula con la cual nosotros generamos las tasas. ¿Ah? Por ejemplo, una tasa de natalidad, una tasa de mortalidad. Pero la diferencia de un indicador es que tenemos como ciertos pasos para generarlo, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer en primer lugar es idear el nombre del indicador. Es decir, con este nombre nosotros vamos a tratar de resaltar o remarcar o hacer notar para qué estamos generando este indicador, qué queremos medir, qué queremos conocer, ¿sí? Entonces, en base a eso vamos a generar el nombre. Después de eso, también vamos a definir qué datos vamos a utilizar para generar mi indicador. Por lo tanto, yo voy a tener que generar un numerador y un denominador. ¿Bien? ¿Y qué voy a tener en cuenta al momento de formular mi indicador? Principalmente la fuente de datos, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta de dónde voy a sacar esos datos, que me sean accesibles, que sean datos que yo pueda medir realmente, ¿sí? Y no me puedo olvidar tampoco de tener en cuenta que este indicador yo obviamente lo voy a hacer referencia a un tiempo y a un lugar determinado. Bien. Y otra cosa que también los hace muy parecido a las tasas es el factor de amplificación. Nosotros en un indicador el factor de amplificación que utilizamos siempre es 100. ¿Sí? Sea la población que sea que estemos utilizando, acá nosotros como factor de amplificación utilizamos el 100. Entonces, una vez que hemos generado el nombre, hemos definido el numerador, que es lo que realmente nosotros queremos saber en cuestión, o es lo que realmente el dato que estamos buscando, y sobre qué población lo estaríamos usando, o sobre qué datos en total lo estaríamos usando, que sería nuestro denominador. Nosotros otra cosa que tenemos que agregar acá es los criterios que vamos a tener en cuenta para generar este indicador. Es decir, nosotros vamos a establecer en qué población o en qué situaciones vamos a calcular este indicador. Por lo tanto, vamos a generar criterios de inclusión y criterios de exclusión. Es decir, qué situaciones sí vamos a incluir en nuestro indicador y qué situaciones no vamos a tener en cuenta. Vamos a pasar ahora un ejemplo para que podamos comprenderlo un poco mejor, ¿sí? Nosotros acá tenemos el ejemplo de, por ejemplo, el índice de cesáreas. Nosotros acá vamos a generar un indicador que nos va a evaluar el número de cesáreas que se realiza en una determinada institución, ¿bien? Para lo cual vamos a inventarnos el nombre que sería, por ejemplo, un número de cesáreas en la institución X. Vamos a poner en el numerador, que es lo que yo quiero saber, que es el total de cesáreas que se realizó en esta institución. En este caso lo vamos a simplemente contabilizar durante un mes en una institución determinada, en un mes determinado, y este dato, que es el numerador, lo vamos a relacionar con el total de partos realizados en esa misma institución durante ese mismo mes.
Bien, entonces nosotros acá lo que vamos a tener en cuenta van a ser los criterios de inclusión y de exclusión que generamos para este indicador. Como nosotros queremos saber el número de cesáreas que se realiza, lo que vamos a incluir en esto es la totalidad de los partos que se realizan, ¿sí? Porque a mí me interesa conocer eh, la manera de finalizar el embarazo que tiene esta institución. Por lo tanto, vamos a incluir todos los partos, ya sean partos vía vaginal o partos por cesárea. Y a su vez de recién nacidos vivos o de recién nacidos muertos. Entonces, yo voy a incluir todas esas finalizaciones del embarazo. ¿Y qué no voy a incluir o cuáles serían mis criterios de exclusión? Todos aquellos abortos o, o altas médicas que no fueron por embarazo finalizado o todas aquellas altas que no fueron por parto, digamos que se internó a la mamá por otra situación. ¿Bien? Entonces, en este caso yo voy a tener que mi indicador va a estar formulado por número de egresos por cesárea en el establecimiento X durante el mes X sobre el total de partos realizados en la misma institución durante el mismo mes multiplicado por 100. Pero ustedes van a decir, ¿y a mí para qué me sirve este dato? Bueno, si yo simplemente tuviera el número de cesáreas que realiza una determinada institución y no supiera cuál es el total, por ejemplo, de partos que tiene institución, no los podría relacionar. ¿Y a qué hago referencia con esto? A mí un número solo no me va a brindar información. Ahora, si yo ese número lo relaciono, por ejemplo, con el total de nacimientos de esa institución y a su vez este resultado, que ya sería mi indicador, lo comparo, por ejemplo, con indicadores de otras instituciones, yo más o menos voy a saber si la calidad de atención de mi servicio es similar al de otras instituciones. O para ser todavía más precisos, este indicador, por ejemplo, de cesáreas que calculo en esta institución X, yo puedo llegar a compararlo con los estándares que me brinda a mí, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en donde me dice que una correcta atención de una determinada maternidad eh, hace referencia a un índice X de cesáreas, ¿bien? Entonces, este indicador que yo calculé acá lo puedo comparar al indicador o al número de referencia que nos brinda la Organización Mundial de la Salud y poder saber así si la calidad de atención de mi maternidad se asemeja o se aleja de los valores brindados por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, con respecto a los tipos de indicadores que tenemos, los podemos clasificar en diferentes grupos o podemos leer diferentes modos de clasificar a los indicadores, ¿sí? Nosotros, la división que hemos hecho acá es principalmente una de las más utilizadas, que es la división de los indicadores en indicadores de calidad de los servicios de salud, indicadores generales del país y otros indicadores que también nombramos en la guía de estudios son los indicadores de los recursos humanos, ¿sí? Nosotros como bibliografía complementaria hemos agregado esta guía de indicadores básicos del país en la cual podemos observar los indicadores demográficos, los indicadores socioeconómicos de Argentina, también tenemos los indicadores de morbilidad, de mortalidad y los indicadores de la salud materno-infantil. Bien, Esta, estos indicadores básicos son fuente de información muy rica para nosotros, ya que podemos evaluar provincia por provincia los diferentes eh, datos que nos aportan y compararlos a su vez con el total del país, ¿sí? En esta guía de índices básicos de Argentina del 2023 vamos a poder encontrar, por ejemplo, la población total que tenemos, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la esperanza de vida al nacer, los índices de desocupación, eh, los índices de mortalidad infantil, etcétera, ¿bien? Entonces, sería importante que ustedes después cuando repasen la bibliografía puedan hacer una lectura más minuciosa de esta guía y poder ver a grandes rasgos los diferentes datos de cada provincia, y poder ver qué provincias tienen mejores indicadores, peores indicadores y qué provincias tienen indicadores que se asemejen a los indicadores generales del país. Bien,
Con respecto a los, bueno, a continuación van a ver uno de los ejemplos donde tenemos ahí, bueno, los indicadores generales, que después, bueno, es una guía muy cortita, pero muy linda para poder ver cómo es la situación de nuestro país. Y después vamos a hacer un poquito más de hincapié por ahí en los indicadores de la actividad asistencial, que son por ahí los indicadores que ustedes más les van a sonar más conocidos. ¿Eh? Estos indicadores, algunos autores los clasifican en indicadores de estructura, en donde estamos hablando del recurso que tiene el sistema de salud, o sea, el recurso del cual dispone, indicadores de proceso, que hace referencia a las acciones de este sistema de salud, y los indicadores de resultado, que hace referencia a el resultado de estas acciones de mi equipo de salud. ¿Bien? Para nombrar algunos ejemplos, nosotros podemos evaluar en un sistema de salud el número de egresos que tiene dicha institución, de pacientes con cobertura social, el número de camas hospitalarias que tiene una institución en cuanto a la población que asiste, el número de promedio de estadías que está una paciente, el número de consultas que se realizan en consultorio externo. Eh, Acá tenemos otros ejemplos para poder medir la calidad de servicio de una institución, por ejemplo, el número de egresos quirúrgicos, ¿sí? Eh, en el cual podemos hacer nosotros una comparación de si la calidad del servicio de cirugía de la institución que yo estoy evaluando se asemeja a los estándares de otras instituciones, ya sea de la zona o a nivel nacional, etcétera. Bien. Y para finalizar, quería comentarles acá otro ejemplo de la calidad, en el cual nosotros podemos ver acá este indicador, que lo que hacemos es calcular el día que tenemos de pacientes día en cuidados críticos, ¿bien? En donde el numerador va a ser el total de pacientes que tenemos por día en cuidados críticos en el mes, en una institución X, dividido el total de pacientes que tenemos por día en el hospital, en el mismo obviamente hospital durante el mismo periodo de tiempo. Bien, y este resultado lo multiplicamos por 100 y ahí nos estaría dando, por ejemplo, un indicador de la calidad de atención que tiene este servicio de los pacientes de cuidados críticos, ¿sí? Este indicador nosotros podemos compararlo con otras instituciones y ver de esta manera o evaluar o medir la calidad de atención del, del servicio en el cual yo estoy trabajando, del servicio al cual yo estoy evaluando. ¿Bien? Bueno, entonces, para finalizar, nosotros ya hemos conocido qué es un indicador, para qué sirve, eh, qué atributos debe tener, cómo se formulan y lo que vamos a hacer ahora es poner en práctica todo lo aprendido en la clase de hoy. Así que les recomiendo que estén atentos a la plataforma y puedan completar las actividades que ahí les dejamos. Espero que les haya sido clara la clase. Cualquier cosa me consultan por el foro de- de comunicación. Y bueno, y nos estamos viendo con las actividades propuestas.